Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, como queráis, según cuando lo vayáis a ver. Bienvenidos, hijos de la maldad y de la vileza, pero siempre friki. Bienvenidos a la casa Snorky, vuestra casa. ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿Ansiosos ya por No Time Today? Yo todavía, como tengo varias cosas ahí en la cabeza que tengo que sacar, yo todavía estoy tranquilo. Yo creo que a partir del jueves me empezará a poner nervioso. Pues bueno, con este vídeo que vamos a hablar sobre Spectre, voy a cerrar aquí una etapa de vídeos dedicado a James Bond. No significa que no vayamos a seguir hablando de James Bond, pero necesito descansar, que ha sido mucha tralla, y ya la neurona ya me queda lo mínimo que no es nada. Deciros que haremos el jueves por la mañana un Fast Free, que Celia y yo, el jueves por la mañana, todavía no sabemos la hora, pero haremos un Fast Free que Celia y yo, hablando sobre nuestras sensaciones sobre No Time Today, que hay que saber de No Time Today sin decir spoilers, etcétera. Estaremos por la mañana, y que este sábado haremos el primer directo de No Time Today, y que tendremos reacciones diversas, ya una cosita especial para el día de del estreno. Así que, bueno, vamos a hablar sobre lo que nos toca hoy, que hoy es Spectra, la penúltima película de la era Craig. Nos faltará nada más No Time Today, y así que, ¡dentro vídeo! Pues bueno, Spectra yo tengo que decir que me lo pasé muy bien durante todo lo que es su rodaje, etcétera. Daos cuenta que esto durante el rodaje de Spectra se filtró lo famoso historia de los Sony Leaks, que hackearon a Sony, y que mogollón de archivos fueron hackeados y distribuidos. Y uno de ellos fue el guión de Spectre, que yo lo tengo y lo sigo teniendo, lo tengo guardado y lo tengo como oro en paño. Pues hay que decir que este guión me hacía mucha gracia, porque cada vez que iba siguiendo cómo estaba el rodaje, iba viendo por dónde iban, y entonces me resultó muy ameno saber de lo que estaban grabando y en qué momento estaban grabando, por qué lo estaban grabando, en qué se iba a decir esto, las cábalas, etcétera, hasta que luego ves la película. Y la película se hizo mejor todavía la experiencia. O sea, yo tengo una experiencia con esta película alucinante. Además, esta película fue que tuve el guión, y además tuve la suerte de estar en la premiere en Londres, donde conocimos a Bárbara, a Sam Mendes, a Ralph Fiennes, etcétera. Y fue una experiencia maravillosa, que la recomiendo a todo el mundo. Así que empecemos por Spectre, porque aquí yo tengo que decir un par de cositas. Con Spectre vamos a decir que en teoría recuperan los derechos y ya pueden introducir a Blofeld y a la organización Spectra. Pero yo tengo ahí mi diferencia, y ahora os lo voy a explicar. Bueno, mientras están en postproducción con Skyfall, ya Sam Mendes y John Logan pensaban en querían meter ya a Blofeld, y querían meter a la organización Spectre o Spectra. Pero en ese momento estaba la E.ON, mejor dicho, Dan Jack estaba de litigio con los herederos de Kevin McCrory por los derechos tanto de Blofeld como Spectre, ¿vale?
Pero hay que decir que aunque estaban ya pensando Sam Mendes estuvo dentro, se salió y volvió a entrar, ¿vale? Entonces, en julio del 2013 se anuncia públicamente que Sam Mendes será otra vez el director de Spectre. Yo aquí tengo mis cosas, o sea, Sam Mendes no quería, mi opinión personal, Sam Mendes no quería hacerla. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, Bárbara esperó y le puso algo más de pasta. Yo creo que esa es la historia, porque en un principio no quería. Pero el 13 de octubre de 2014, David Pop, ejecutivo importante de Danjaq en ese momento, consigue llegar a un acuerdo con los hijos de Kevin McClory para conseguir que los derechos vuelvan a la EON, ¿vale? En ese momento consiguen los derechos, ¿vale? Entonces ahí deciden que se va a meter Spectre, que yo creo que si no hubieran seguido por lo de Quantum. Quantum hubiera sido lo mismo que ese Spectre, no meterla dentro de todo esto tinglado y que Silva ahora pertenezca dentro de Spectre, etcétera. ¿Que te lo comes? Vale. Pero yo creo que la idea de ellos era haber seguido con Quantum. Lo que pasa es que, oye, tengo los derechos, pues los aprovecho perfectamente. Después en agosto, sí, sobre agosto creo, no, en enero, perdón, en enero ya, en enero 2014, Sam Mendes está pensando en meter un nuevo coche. Quería meter un nuevo coche, etcétera, estaba pensando en hacer algo ya diferente. Y en ese momento, tanto Sam Mendes como los productores, como Chris Corbull, se van a la sede de Aston Martin y hablan con ellos. Y Aston Martin dice, vale, os vamos a hacer un coche nuevo desde cero y solo exclusivo para la película. Y además les dijeron que iban a hacer 10 coches. Atención, 10 Aston Martins solo para la película. En ese momento se pone en marcha la preproducción y empiezan a buscar lugares. Lugares que Sam Mendes ya divisaba que quería lugares calientes y fríos. Calientes y fríos en que se dice que buscaba lugares calientes tipo Tánger o ciudades del desierto de África, y sitios fríos como la parte de Italia, de la parte de los Alpes italianos o en Austria, etcétera. Y van mirando, ¿vale? Ya el 31 de marzo se monta en los estudios Pinewood la oficina de producción de esta nueva película. Y en esos días siguientes, ya tanto en París como en Ámsterdam se está buscando a la nueva actriz protagonista, a la nueva chica bomb protagonista de esta película, que va a ser el papel que tiene es la hija de Mr. White, ¿vale? Que en abril consiguen que Léa Seydoux venga a Londres para hacer la prueba, pero Léa con Sam Mendes, pero se pone tan nerviosa que le entra pánico escénico y se olvida de lo que había, se olvida del guión, de las líneas que tenía que hacer. Pues con todo eso estaba Bárbara y Sam Mendes y dijeron que sí, que para adelante. El 7 de mayo, John Logan entrega el primer borrador que se llama el coleccionista de cadáveres, donde mete una escena que ya se va a quedar, que es la escena de México del Día de los Muertos, en la que James Bond va a intentar matar al personaje de Sierra, pero al final no lo mata, se equivoca, dispara al maletín, explota el edificio por los aires y después hay una persecución de coches. Esa era la escena, en principio, de ese borrador. Esa escena la cambiaron después por, en vez de una persecución de coches, que fuera la famosa escena del helicóptero. Que hay que decir que con la escena del helicóptero tardaron más de un año en que le dieran los permisos en México para que volaran la plaza del Zócalo. Fue Bárbara Broccoli, David Pop, Greg Wilson, etcétera. O sea, todos fueron ahí para
que le dieran permisos, y al final se lo dieron, porque normalmente en esa plaza no sobrevuela ni un helicóptero ni nada. Justamente después de eso, en agosto, Purvis y Way entregan su primer guión. Sí, entrega también está Logan por una parte y Purvis y Way por otra parte. Entregan su guión en el que introducen el personaje de Max Denbigh, o sea, C, ¿vale? Y también incluyen el personaje de Oberhauser, ¿vale? El personaje de Oberhauser, si no lo sabéis, sale de un relato corto de Ian Fleming llamado Octopussy, ¿vale? De Octopussy, ¿vale? Entregan en agosto, pero en julio aparece ¿os acordáis de Edward Snowden? ¿Vale? El que trabajaba para los servicios secretos y filtró documentos de los 5 ojos, que los 5 ojos de esos países, o sea, los 5 ojos eran Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido, ¿vale? Pues esa trama la toma Purvis y Way para crear lo de los 9 ojos, ¿vale? Eso que C quiere eliminar el MI6 porque eres jefe del MI5. Que aquí hago un paréntesis, para que no sepas la diferencia. El MI6 puede actuar fuera del suero británico, ¿vale? Y el MI5 solo puede actuar en suero británico, ¿vale? Esas son las dos diferencias de las dos ramas que hay en Inglaterra. El jefe, que es más de mí, quiere reagrupar el MI6, que desaparezca, mejor dicho, y tener el control de todo. Ya sabemos que después está Oberhauser detrás, etcétera. Bueno, Oberhauser, Blofeld, en este caso, porque también nos mintió mucho Christopher Waltz, ¿vale? Si no me equivoco, el 3 de diciembre, ese es mi santo. Digo, el 3 de septiembre Daniel Craig está durante 3 semanas, atención, porque Daniel Craig es productor ya en ese momento de las películas, ya le han dado como productor más dinerito, ya puede decidir cosas, entonces se pasa durante 3 semanas leyendo, o mejor dicho, revisando guiones, revisando storyboards, analizando el vestuario y revisando las escenas de acción con Gary Powell, ¿vale? Pasamos al 26 de noviembre y tenemos que Judi Dench vuelve otra vez a rodar la famosa escena del vídeo que tiene James Bond en su casa mientras está hablando, que dice que tienes que buscar a Sierra, etcétera. Después de noviembre, a principios de diciembre, se entrega a Lion los 10 coches de Aston Martin. Se prueban los 10 coches y en ese momento se bautiza a esos coches, no tenían nombre, como DB10. 10 por los coches y DB por el DB5 clásico de las películas de James Bond. 4 de diciembre, ahora sí, el 4 de diciembre, estoy cansado, son muchas horas ya. El 4 de diciembre se hace la conferencia de prensa en Pinewood, en el Stage 007, donde va a decir el nombre de la película, se presenta a todo el elenco de actores y al mismo tiempo se presenta el nuevo Aston Martin, ¿vale? Al día siguiente de todo eso se le da el guión ya revisado por los productores y por todos, aprobado, sellado y cualificado. Se reparte el guión a todo el elenco actual. Y la primera escena que se hace, cuando empieza el rodaje principal, la primera escena que se va a hacer es la escena de cuando Moneypenny va a casa de James Bond y le lleva los enseres y demás cosas. Esa es la primera escena que aparece. Unos días más tarde se trasladan... unos días más tarde en el propio Pinewood se hacen las escenas interiores del chalet alpino de Mr. White, y ya pasado sobre el 17, sobre enero, ya pasada, estamos ya en enero de 2015, y en enero de 2015, sobre el día 5, se filma Bond, se filma la escena donde James Bond
llega por barca a la casa de Mr. White en el lago Altese de Austria, ¿vale? Después todo eso, la primera unidad y la segunda unidad empiezan a rodar la escena de la persecución del avión de Bond a Hinks, ¿vale? Esa escena que el avión va en paralelo y los coches por al lado, y también la segunda unidad empieza a filmar el aterrizaje forzoso del avión y la salida de ese avión con Daniel Craig. Hay que decir que para hacer la escena del aterrizaje del avión lo que se utilizaron fueron dos guras gigantes con dos poleas para que pudiera aterrizar. Después eso digitalmente lo borraron y ya está. Y ya está. Y eso está durante un par de semanas. Y atención, fecha histórica. Esta fecha hay que apuntarla porque es histórica. Es una de las grandes fechas que hay que apuntar en lo que es la franquicia de Bond. 20 de enero de 2015. Mónica Bellucci, Mónica Bellucci rueda la escena de amor con Daniel Craig. Que como dicen nuestras chicas, que es carbón porque en la trama no sé nada, pero es Mónica Bellucci la que firma esa escena y hay que ponerlo en los anales de la historia de la saga Bond como una de las fechas más importantes. A principios de febrero se rueda la escena de lucha entre Hinks y James Bond en los vagones de tren. Que hay que decir que semanas anteriores, en un día libre, mientras estaban en los Alpes austriacos o estaban en Austria, Daniel Craig le pidió a Bautista si podían ensayar la escena de la pelea para que quedara bien. Vale, que quedó bien, ahora os cuento. En esa escena, Daniel Craig se deja la rodilla. O sea, Daniel Craig está peleando, le coge Bautista, lo va a lanzar a otra parte, el cuerpo lo lanzó a la otra parte, pero la rodilla se quedó atrás. Y al mismo tiempo, Daniel Craig le rompe la nariz sin querer a Batista. O sea, todo una maravilla. Después después ya nos vamos a la parte de Italia, donde Daniel Craig, donde se va a rodar toda la parte de Italia, en el que la primera secuencia la primera secuencia que se rueda en Italia es la de ¿cómo deciros? Es donde la del entierro. ¿Qué pasa? Que ellos tenían pactado un sitio para hacer ese entierro. Tenían un cementerio, ¿vale? Pactado, pues a última hora los del cementerio le dijeron que no podían rodar y tuvieron que buscarse la cabeza para hacer un cementerio y lo hicieron en el Museo de Civilización Romana, ¿vale? Todo lo que es la parte de cementerio, lo montaron en la civilización romana y queda bastante bien. Después se rueda otra imagen mítica para mí, y esta sí, hablando un poquito más en serio, aunque la otra tampoco, digamos que no, es la parte del Aston Martin de fondo del Coliseo, que eso es para hacerte un póster así de grande, WhatsApp, que no me cabe ya aquí en la pantalla, y ponértelo como cuadro en el salón, porque es alucinante. Ese póster también se rueda durante las siguientes semanas se rueda la persecución del Jaguar y del DB10 en paralela, donde va Daniel Craig y Mr. Hinks, y también se rueda la caída con el paracaídas, como cae con esa elegancia James Bond con su paracaídas y sigue andando en el puente Sisto. Es que toda la parte de Italia es muy buena. Hay que decir que para lo de Italia tuvieron mucho cuidado, ya sabéis cómo es Italia, que todo es muy protegido, etcétera. Entonces, en las escenas del coche donde tienen que bajar escalones o bajar los escalones, para no estropear el pavimento de esas piedras, usaron cuñas de hormigón y después las pintaron así en color piedra para que no se notara. Y después en las paredes, cuando tienen que ir por las paredes cercanas para chocar, etcétera, se pusieron unas láminas de acero y se pintaron también después de color de piedra todo eso. Y después de Italia nos vamos a México. A México está muy divertido todo esto porque
En México lo que ocurre es que es la primera escena de la película, es la primera escena de la película, que es lo de el Día de los Muertos, que en teoría así no son las fiestas del Día de los Muertos, pero desde que llegaron James Bond, si veis ahora es todo así, con fiesta, etcétera, han montado un festival gracias a la película de James Bond, ha creado ahí una cosa muy chula. Pues esa escena, según dice Méndez, es una sola toma de 5 minutos. ¿Qué pasa? El primer día de rodaje se convoca a más de 1040 extras, donde se maquillan, los perfilan, etcétera, y estuvieron rodando durante todo el día. Y solamente de ese primer día pudimos rodar 1 minuto y 24, para que veáis qué difícil fue rodar esa escena. Que yo ahora digo, señor Méndez, tú cogiste ahí la idea para hacer 1917, pero lo dejo ahí. Oye, que no me parece mal, pero tú ya cogiste la idea. Y también sobre el 27 de marzo se rueda todo el tema del helicóptero. Bueno, hay que decir que unos días antes del 27, sobre el 20 de marzo, se rueda la escena de Daniel Craig persiguiendo a Sierra. Y ahí tenemos un problema porque ahí sufre un dolor y se le agrava más todavía el tema de la rodilla. El tema de la rodilla. Hay que decir que, como os estaba diciendo, que el día 27, a partir del día 27, durante un par de semanas, se rueda toda la escena del helicóptero, ¿vale? Esa escena del helicóptero con piruetas, etcétera. Hay que decir que sí dejaron sobrevolar, pero para hacer las piruetas se tuvieron que ir a un aeropuerto y ya después, a través de efectos más prácticos de infografía, etcétera, cogieron el sitio para poner todo, para poner el avión en su sitio, etcétera. Pues hay que decir que el director de la segunda unidad, Alexander Witt, rodó dentro de ese avión haciendo pilotos con los especialistas. O sea, fue una auténtica pasada, y que el conductor, bueno, el piloto es Chuck Adum, ¿vale? Que es un piloto del equipo de Red Bull, que está acostumbrado a dar piruetas, pero tuvieron un problema con ese helicóptero, ya que el motor se estropeó y tuvieron que bajar enseguida hasta que encontraron otro motor. Lo encontraron por la tarde y estuvieron toda la noche los ingenieros trabajando en ese helicóptero para poder llevar el motor y que hacerlo funcionar. Pues después de todo este rodaje se decide parar el rodaje hasta después de las fiestas de Pascua, ¿vale? Y porque Daniel, que estaba muy tocado de la rodilla, fue a su médico de Nueva York, ya sabéis la historia, se tenía que operar, él dijo que no, entonces no sé lo que le hicieron ahí en la rodilla para poder continuar, y ahí siguió, o sea, pero le dijeron que tenía que parar porque si no su rodilla iba a estar destrozada. Pues el tío dijo que para adelante. Entonces vuelven a rodar a Pinewood y empiezan a rodar con la escena famosa de C encontrándose con M en el nuevo edificio de inteligencia, y también ruedan la tortura de James Bond, que para que no lo supéis, ahí tuvieron que cambiar unas letras, unas escenas de guión, y esa era la 16 revisión del guión. O sea, es que este guión tuvo mucha historia porque como se había filtrado quisieron cambiar cosas, etcétera. Pero una cosa que me ha sorprendido mientras estaba buscando información sobre todo esto es que cuando hacen las guaritas de los malos, la grandeza de la guarida también depende del speech, porque decía uno de los creadores de los espacios, que dice: depende de cómo sea el speech, creamos la guarida. Como pasó en Skyfall con Javier Bardem, según iba hablando, pensábamos en una guarida más grande. Y aquí también con Blofeld pensamos en una guarida más grande por el tema del speech. Después siguen trabajando en Londres, pero ya se van a Río Támesis y ahí ruedan la famosa escena. Ahí estamos ¿en qué mes estamos? En mayo.
¿Estamos en mayo? ¿Estamos en mayo? Sí, en mayo. En mayo, en mayo, en mayo ruedan la famosa escena de la lancha, donde Daniel Craig dispara a Blofeld en el helicóptero mientras se escapa. Y sabéis que cae en el puente Westminster. Ahí filmaron algo del puente Westminster, pero el puente de Westminster lo recrearon totalmente en Pinewood. Lo recrearon totalmente. O sea, no es que recrearan el puente, es que recrearon el puente y recrearon la caída del helicóptero. O sea, imaginaos todo ese plato de 007 stage de más de 5.000 metros cuadrados, donde crearon un puente, donde hicieron unos fondos verdes de unos 10 metros y medio por unos 65-75 de ancho para crear esas infografías. Pues crearon ahí todo eso hasta la caída del helicóptero, que es la escena final de la confrontación, etcétera, cuando James Bond decide abandonar el servicio secreto. Y después de todo esto, lo último que lo ruedan en junio, es toda la parte de Tánger, es toda la parte de Marruecos, que ruedan en Tánger, y en Tánger ruedan en el famoso Zoco, en Callejuelas y en el Hotel El American. Exacto, en el Hotel El American. Y es una auténtica pasada todo eso. Y con todo esto, el 3 de julio, se finaliza el rodaje principal y empieza la postproducción. ¿Qué hay que decir de la postproducción? Pues que la postproducción normalmente tiene 6 meses para hacerla, pero aquí tuvieron 16 semanas para hacerlo. Nada más 16 semanas para terminar en postproducción la película. De ese tiempo le metieron prisas a Thomas Newman, metieron prisas a Sam Mendes, metieron prisas al editor, etcétera. Y ahora entiendo por qué, porque a mí la música de Thomas Newman me parece muy repetitiva en esta banda sonora. Si habíamos avanzado algo para mí en la banda sonora anterior, en la de Skyfall, pero en esta Spectre me parece repetitiva. Parece que sea un trabajo de copia y pega, como ya te he pagado, pues volvamos a hacer lo mismo. Lo que sí hicieron bien fue elegir a Sam Smith, porque intentaron hacer la misma fórmula y lo consiguieron que con Adele. Artista de renombre, ganador de artista revelación, ganador de varios Grammy, etcétera. Pues eso, Sam Smith gana el Globo de Oro a la mejor canción y el Oscar a la mejor canción. O sea, llevamos 2 películas de 2 que gana el Oscar a la mejor canción. Con Nothing Today y mi querida Billie Eilish lo podemos ganar, pues no lo sé. Yo creo que sí, pero esperemos a ver. Y con todo esto, el 26 de octubre, se estrena en Londres Spectre. Y con la suerte que, como he dicho antes, que yo con mis amigos de aquí de Valencia nos fuimos a verlo, estuvimos con Bárbara, estuvimos con el director, estuvimos con quién más, con Bárbara, con Sam Mendes y con Ralph Fiennes. Ralph Fiennes súper simpática, además hacía poco que había estado en España haciendo el camino de Santiago, entonces nos contó que España le había parecido maravilloso, etcétera. O sea, que fue una noche para recordar, sobre todo conocer a Bárbara. Bárbara súper simpática, cuando estaba a la otra punta le gritábamos Bárbara desde España, o sea, le dijimos Bárbara from Spain, y estaba a la otra punta y vino desde la otra punta y estuvo súper simpática con nosotros y es una de las cosas que te queda más, vas con amigos, etcétera, y mola mogollón, te lo pasas bien, es un viaje que hay sus cosas, te sabe mejor, te sabe peor las cosas, pero al final ves el final de todo esto y se te queda grabado. Y hoy justamente que ha sido la premiere, o para cuando lo habéis visto ayer, o bueno, el martes 28 que ha sido la premiere, yo me recordaba de cuando yo estuve ahí en Londres viéndola, porque ha sido en el mismo sitio y en el propio Albert Hall. Así que chicos, yo creo que con todo esto os he dado unas buenas pinceladas de las películas de Daniel Craig. Creo que os he contado de una manera diferente las películas, yo creo que más con cositas, porque las películas están muy machacadas, podemos debatir si sí y si no.
Y yo creo que con esto ha quedado un vídeo maravilloso. Así que chicos, ya sabéis, el próximo vídeo de Bond lo haremos el jueves. Si hoy es 28, el jueves 30. Pero por la mañana, Celia y yo haremos un Fast Freak sobre sensaciones de No Time Today. Y os esperamos. Y después empezaremos con los directos de Bond, que será uno este sábado y otro el siguiente. Y tendremos algo por ahí, que no puedo decir más. Aparte, tendremos más directos de Visions, que le va a hacer Celia Rebollo, y tendremos el directo de los 500 suscriptores. O sea, para que me digáis que si estoy nervioso con Night Today, porque mi vida no da más. Así que chicos, un beso muy fuerte. Aquí dejamos los vídeos de Bond. Os digo, porque necesito descansar la cabeza. Y yo hasta después de octubre no volveremos con vídeos de Bond. Haremos directos, etcétera, pero no volveremos con vídeos de Bond, porque necesito descansar, porque ha sido un tute muy grande. Pero como estáis vosotros ahí y lo estáis viendo y lo estáis agradeciendo, yo más que contento, como dice aquel. Así que chicos, os queremos y nos vemos. Un beso. Y a saber, ser malos o buenos, pero con malicia. Nos vemos. ¡Hasta luego!